¿Te acaban de robar el iPhone y no sabes qué hacer? Pues bien, te voy a dar los primeros pasos que tienes que seguir primero de todo para no perder fotos, vídeos, toda la información, documentación que puedas tener, las tarjetas que hoy en día siempre pagamos o casi siempre con el móvil, que nada de eso, uno, ni se pueda perder, ni segundo, pueda ser utilizado por nadie. Y segundo, te voy a dar también los pasos para, si hay alguna posibilidad de recuperar el iPhone, que puedas lograrlo. Y en el caso de que no te hayan robado el móvil, pero estés viendo este vídeo, quédate porque no está de más tener una ligera idea de más o menos los pasos que se pueden seguir. Que por ejemplo me pasó a mí hace poco que me llamó una amiga: Mayalen, me han robado el iPhone, ¿qué hago? De esta forma tienes una ligera idea de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Primero de todo, y lo más difícil, es no ponerte nervioso, porque si no puedes dar algún paso en falso, puedes hacer algo mal que puede fastidiar todo el siguiente proceso. Y os lo digo por experiencia, aunque es difícil. Lo segundo de todo es buscar un dispositivo móvil, una tablet, un ordenador, ya sea Windows, Mac, iPhone, Android, Linux, da igual, intentar buscar algún sitio donde te puedas conectar a internet. A veces me ha pasado, por ejemplo, cuando trabajaba hace años en la Apple Store, venía gente y cogía el ordenador, me decía: ¿puedo utilizar el ordenador que tenéis aquí de muestra para ponerme aquí porque me han robado el iPhone? Por supuesto. Y esto os lo cuento porque a veces es algo sencillo, pero no caemos. Si pasáis por delante de una Apple Store, podéis utilizar esos ordenadores, esa tablet o esos iPhones, porque la información no se queda guardada, con lo cual necesitamos una conexión a internet. ¿Y todo esto para qué? Para el tercer paso, conectarnos a nuestra página de iCloud. Importante recordar la contraseña y por supuesto el correo electrónico, que es nuestro nombre de usuario. Muy importante siempre tener esto recordado. Muy bien, una vez estáis dentro de la página de iCloud, lo que tenéis que darle es a la opción de buscar. También esto lo podéis hacer desde otro iPhone, desde la aplicación Buscar, que es quitando la sesión de la persona que esté puesta allí y poner la vuestra. Pero bien, en ese caso le vamos a dar a buscar. Una vez le hemos dado en buscar, os van a salir todos los dispositivos que vosotros tenéis. En ese caso le damos a la ventanita de todos los dispositivos y allí nos saldrán nuestros dispositivos. Le daremos a iPhone. Una vez le hemos dado a iPhone, aquí donde os pondrá si está conectado o no. En el caso de que no esté conectado, no os preocupéis, seguimos haciendo los pasos que hay que hacer. Una vez le demos a nuestro iPhone, nos saldrán tres opciones. Uno es emitir un sonido. Esto serviría para diferentes cosas. Por ejemplo, podéis emitir el sonido si habéis localizado el iPhone. Imaginaros que habéis localizado el iPhone y veis que está, pues por ejemplo, dentro de una cafetería y vais a esa cafetería, le dais a emitir sonido. Y ojo, si tenéis el móvil que no esté en silencio, algo importante, yo por ejemplo siempre lo llevo en silencio, pues si lo tenéis puesto en sonido, va a empezar a sonar, a emitir una vibración en el caso de que no esté en sonido, y si no, a emitir vibración y sonar. De esta forma quizá decís: uy, esa persona le está sonando, quizás es mi móvil. En el caso de que no, tenéis la segunda opción. En el caso de que el móvil esté apagado, le podéis dar igualmente a emitir sonido, y os diré el por qué. Porque una vez esa persona conecte el iPhone, le va a sonar, y aparte os va a enviar un correo electrónico a vuestro correo avisándoos de que ya ha sonado ese dispositivo, con lo cual quiere decir que lo ha encendido la persona que lo ha robado, o quizás una persona que se lo ha encontrado en la calle. Y por esto es muy importante hacer el segundo paso, que es darle al modo perdido. ¿Para qué sirve el modo perdido? Súper fácil. En el caso de que vosotros ponéis el modo perdido, os preguntará: pon un teléfono para localizarte. Y ojo, atentos,
Muy importante no poner vuestro propio teléfono, porque claro, en ese momento vosotros no tenéis teléfono y diréis, a ver, Mayalen, es de lógica, sí, es de lógica, pero en un momento de nervios la cabeza no piensa nada igual, con lo cual tenéis que poner el teléfono de una persona que pueda localizar. ¿Y esto para qué sirve? Muy fácil, porque imaginaros que a mí alguien me intenta vender un iPhone, lo compro de segunda mano, o estoy en una tienda y me dicen de segunda mano también, mira que te vengo a vender el iPhone, enciendo el iPhone y entonces me saldrá móvil en modo perdido, llamar a este teléfono. Entonces yo diré, uy, voy a llamar. También puede ser el caso, como os decía antes, que alguien se lo encuentre en la calle y diga, ostras, un iPhone, y encontréis a alguien de buena fe, que hay personas buenas en el mundo, aunque cuesta creer a veces, y diga, ostras, es un móvil que está perdido, voy a llamar a esta persona y le voy a decir que me he encontrado su teléfono. En ese caso ya podéis tirar ese día una lotería, porque seguro que os toca, porque más suerte no podéis haber tenido. Y bien, la tercera opción que sale es borrar iPhone. Diréis, uy, no lo borro por si no suena o cualquier cosa no me lo localiza. No te preocupes, si lo tienes actualizado a partir del iOS 15 no hay ningún problema. Puedes darle a borrar iPhone y de este modo los ajustes y todo lo que tengas dentro del iPhone se va a borrar, seguirá estando en la nube, por eso es muy bueno. Para mi gusto, pagar iCloud. Yo soy bastante pro de pagar iCloud porque pagas un poquito al mes y te olvidas de problemas cuando te pase algo. Y la verdad que hoy en día vivimos en un mundo y una sociedad que con el móvil siempre te puede pasar algo, se te rompe o te lo roban o cualquier cosa. Total, borrar iPhone, le puedes dar allí y si lo tienes actualizado 15.0 hacia adelante, no os preocupéis que el móvil seguirá estando localizable si lo encienden y también seguirá pudiendo emitir el sonido del que hemos hablado antes, que es muy importante, al igual que el mensaje de modo perdido. También os diré una cosa, una vez tú tienes el iPhone y ya has puesto el modo perdido, en ese momento con el iPhone ya no puedes hacer nada, con lo cual no os preocupéis tampoco en tema tarjetas y todo eso, que no os van a poder pagar nada con vuestra tarjeta. Igualmente, obviamente, uno de los pasos a seguir es llamar al banco y desactivar momentáneamente esa tarjeta que tienes vinculada a tu móvil, más que nada por seguridad. Como más seguridad, siempre mejor. Al igual que lo que tienes que hacer también es llamar a tu compañía de teléfono y avisar que cancelen esa línea inmediatamente. ¿Por qué? Porque si os lo han robado, si alguien se lo encuentra y por lo que sea no habéis hecho los pasos de antes, pueden coger y empezar a llamar al extranjero o vete a saber qué y utilizarlo para muchas llamadas fuera quizás, o vete a saber dónde, y os venga una factura de, bueno, que os cueste más que el propio iPhone luego. El siguiente paso sería ir a la policía y diréis, puede ser el caso, ¿no?, que digáis, va, no sirve de nada ir a la policía. Siempre es recomendable poner una denuncia, y ya no porque os lo puedan encontrar o no, porque es difícil que os lo puedan encontrar, aunque si alguien, como os digo antes, lo encuentra y lo lleva a la policía se pondrá en contacto con vosotros. En el caso de que es muy difícil, seamos realistas, siempre con esa denuncia lo que puedes hacer es, si por ejemplo tienes contratado el Apple Care Plus y entra dentro de que hayas podido perder tu móvil, tu dispositivo, entraría dentro un reemplazo. Ya más adelante os haré un vídeo realmente de lo que es el Apple Care, porque mucha gente ni lo sabe. Aparte de eso, hay mucha gente que también tiene un seguro de hogar o cosas así y lo pone dentro del seguro de hogar como que se lo han robado y se lo cubre, y por eso siempre necesitarás una denuncia de la policía que ha pasado eso. Y otra de las cosas que veréis es que abajo de todo os pone borrar mi dispositivo. Eso es para borrar el dispositivo de vuestra cuenta de iCloud. Eso lo haríais en el caso de que, por ejemplo, ya tuvierais un nuevo móvil, ya supierais que ese móvil está más perdido que
que vamos y que es irrecuperable, o que con el Apple Care, por ejemplo, os han dado un nuevo dispositivo o con vuestro seguro o lo habéis comprado, lo que sea, y entonces ya ese dices, pues mira, ya lo quito de mi cuenta porque hace meses que no da señales de vida, que está roto, que seguramente lo han despedazado, han aprovechado las piezas y ya está, que es muy posible. En ese caso ya sí que podéis borrar el dispositivo de vuestra cuenta de iCloud. Y bien, hasta aquí vendría el vídeo de hoy. Realmente espero que os haya servido de ayuda, y en el caso de que no estéis en la situación de que os han robado el iPhone, estoy segura que ver este vídeo también os va a servir, porque nunca se sabe, y en un momento de estrés como es el que se pasa cuando te roban el móvil, y lo sé por experiencia, saber rápidamente qué pasos, o por lo menos tener una ligera idea de qué pasos tengo que seguir y qué es lo que tengo que hacer. Y en el caso de que os lo hayan robado, realmente espero que tengáis suerte y lo podáis encontrar. Y nada, por mi parte, por supuesto, como siempre, os espero en el próximo vídeo. Chao, chao.